¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, son las 8 de la mañana, estamos partiendo bien puntuales, Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, día jueves 15 de mayo, llegando casi al cierre de la semana. Nosotros estamos listos para comenzar nuestra revisión de las noticias más importantes del día en 30 minutos para comenzar esta jornada. Y una noticia muy importante que queremos compartir con ustedes además tiene que ver con esto. Seguramente lo han visto quizás en alguna parte. Este es uno de los reconocimientos más importantes que hemos recibido recientemente aquí en CNN Chile, y como nosotros hacemos una transmisión digital, es muy pertinente compartirlo con ustedes también. Este es el botón que nos trae YouTube y que refleja el 1.000.000 de seguidores que hemos ya sumado a través de nuestro canal digital en YouTube. Precisamente nos llegó ayer, estamos contentísimos todo el equipo de CNN Chile por la construcción que hemos podido hacer en nuestras plataformas y en particular ahí en YouTube, donde ustedes pueden ver todas las mañanas Agenda Económica AM. Así que estamos muy contentos y queríamos compartir con ustedes también esta noticia, ustedes que nos han dado la confianza también para alcanzar este 1.000.000 de suscriptores ahí en nuestra plataforma digital. Dicho eso y compartida esta muy buena noticia, queremos revisar de inmediato los indicadores del día. Vamos a ir a ver qué es lo que está ocurriendo en los mercados con los números de cierre de ayer, que ustedes ya pueden ver en pantalla. El IPSA es el indicador selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago. Subió 1,21% el día de ayer. Sigue subiendo de manera impresionante la racha que ha tenido la Bolsa de Comercio. Cuando Donald Trump anunció la llegada de estos aranceles a las importaciones en Estados Unidos, fíjense que estaba bordeando los 7.300 puntos la Bolsa de Comercio local. Ahora está en más de 8.400 puntos en el cierre de ayer, este indicador de la bolsa chilena. Por otro lado, el precio del dólar ayer cerró en 942 pesos, de acuerdo a los datos en línea. Mientras tanto, la UF para hoy tendrá un valor de 39.149 pesos. Ahí está entonces el dato con el que estamos comenzando esta jornada en el mercado chileno. Vamos a ver también otros antecedentes para partir el día de los mercados internacionales. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en la bolsa en Estados Unidos? Bueno, en pantalla esta subida bien leve de 1,21%, perdón, de 0,1% para el Standard & Poor's, que es el indicador de las 500 acciones más importantes en el mercado norteamericano. Sigue subiendo de todas maneras este indicador, recuperándose después del bajón que había generado el anuncio de Donald Trump. Por otro lado, el cobre hasta ahora en $4.65, con una caída pequeña en todo caso respecto al cierre de ayer. Y el petróleo también a la baja, aquí en la caída más fuerte, eso sí, bordeando el 4%, llega a $60.72 el barril. Los datos con los que partimos esta mañana. Nos vamos a revisar las portadas de los medios escritos nacionales e internacionales también. Echamos, como es habitual, un vistazo a lo que está ocurriendo en los temas locales. Y vamos a partir el día de hoy con Diario Pulso para revisar la portada del suplemento económico del diario La Tercera. Muy pertinente la portada que trae hoy, que tiene que ver con el sueldo mínimo en nuestro país. El 75% de los trabajadores que gana el sueldo mínimo se desempeña en empresas pequeñas, es lo que destaca en su titular principal. No solo en empresas pequeñas, sino también en las microempresas, dice el diario Pulso. Y es muy pertinente porque ayer el Congreso aprobó el avance precisamente de uno de los proyectos que busca el reajuste del salario mínimo a partir de 2026, a partir de enero. El proyecto de ley fija un aumento a 539.000 pesos a partir de enero del próximo año. Y tener este mapa de quiénes son los que ganan realmente este sueldo, qué empresas, qué tipo de empresas son las que tienen que absorber este aumento de los costos del trabajo. Bueno, es bien interesante y muy pertinente, como decíamos. Es un estudio que hizo el Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Ya les contaremos más detalles en instantes. Nos vamos ahora a otro de los titulares que trae ahí también Pulso, para contarles que el mercado de los seguros en Chile va creciendo. Los seguros de salud, automotrices y seguros de vida son los que la gente dice más contratar. Y en otro titular aparece la fotografía de la sesión que se vivió ayer en la Cámara de Diputados. El ministro Grau emplaza a China
BYD a explicitar la decisión final sobre este proyecto para agregar valor al litio. Sigue algo confuso el panorama sobre cuál será el destino entonces de estas plantas que habían comprometido no solo BYD, sino también la empresa Tsingshan. Pareciera más claro el caso respecto a esta última, que ya habría desistido finalmente de este proyecto, pero no así lo que ocurre con BYD. Esto en el contexto de la gira del presidente Boric a China precisamente. Ha adquirido otros ribetes también, lo destaca así el diario Pulso. Nos vamos ahora a revisar la portada del diario Financiero. Vamos a ver qué es lo que trae este medio especializado en materias de economía y negocios, con un titular bien interesante sobre la empresa de suministro eléctrico Enel. La nueva CEO se enfrenta a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Rechaza el oficio que exigiría la poda y tala de miles de árboles. Mónica Jódor es la nueva CEO de la empresa. Arremetió contra la entidad, recalcando que los municipios son responsables de estas actividades en especies que están ubicadas fuera del área de servidumbre. Así lo destaca entonces el diario Financiero. Recordemos que aquí hay toda una controversia que se arrastra desde hace tiempo por las responsabilidades de Enel también en cortes de luz el año pasado. En otro titular, en cumbre presidencial, 6 candidatos a la moneda delinean sus propuestas en infraestructura, lo destaca el diario Financiero. Y este tema lo vamos a abordar en la entrevista de hoy. Estrés fiscal permanente. Los economistas coinciden con el Consejo Fiscal Autónomo y ven necesario un mayor ajuste de gasto público. Fue la advertencia que se hizo esta semana. Bueno, en unos minutos Jorge Germán, economista, nos va a acompañar para analizar el informe que entregó el CFA. Y por último, detalle también bien interesante, el metro al aeropuerto desata expectativas por desarrollo económico en el poniente capitalino. Qué interesante lo que pasa cuando crece este transporte público acá en la región metropolitana. El metro en el sector poniente de Santiago podría generar beneficios bien importantes a comunas como Renca, por ejemplo, y esa expansión va a activar también el sector inmobiliario en esa zona, adelantan algunos expertos. Los titulares del DF para esta mañana. Y cerramos rápidamente con lo que trae el Mercurio hoy día, muy parecido a lo que mencionaba aquí Diario Financiero sobre las propuestas que los candidatos presidenciales hicieron ayer en el foro de la Semana de la Construcción. Los candidatos coinciden en frenar la permisología, pero discrepan en reducir el Estado e impuestos. Los aspirantes a la moneda también concuerdan en reforzar planes en viviendas. En un foro organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, las cartas presidenciales abordaron aspectos vinculados a temas de la economía en materia de subsidios, de impuestos, cómo aumentar la construcción de viviendas nuevas, entre otras cosas, parte de los titulares que revisamos a esta hora en Agenda Económica. 8:08. Bueno, nos vamos de inmediato a revisar lo que ocurrió ayer en el Congreso. Ya le contábamos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca el reajuste de salario mínimo en 2 tramos. Uno que se implementa de manera retroactiva ya a partir de este mes de mayo para llevar el sueldo mínimo a 529.000 pesos. Y otro proyecto, y otra etapa más bien, en el mismo proyecto, que busca llevar el salario mínimo a partir de enero del próximo año, enero de 2026, hasta los 539.000 pesos. Es decir, entre estas 2 etapas subiría de los 510.000 actuales a los 539.000. Eso es lo que establece esta iniciativa, y ayer se dio un paso bien relevante porque en la Cámara de Diputados avanzó ya este proyecto que llega entonces al Senado. La iniciativa se aprobó por 112 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones en una votación abrumadoramente favorable para este proyecto. La discusión es que el salario mínimo pueda ir avanzando, de acuerdo a lo que ha conversado el gobierno con la CUT, hasta alcanzar la línea de la pobreza. Falta mucho trecho en todo caso para llegar a ese nivel de 630.000 pesos. Lo interesante, como decíamos, es este estudio que trae hoy día el diario Pulso, donde Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, entregaba algunos detalles respecto al salario mínimo. ¿Quién paga el salario mínimo? Principalmente pequeñas y microempresas. Y ahí Juan Bravo destaca también que estas cifras revelan que la mayoría de los trabajadores afectos al ingreso mínimo viven en hogares donde hay más de una persona ocupada y una minoría ejerce el rol de proveedor principal de un hogar con 3 o más miembros, destacaba entonces este estudio. Respecto al impacto que tiene desde el punto de vista del empleador, ya les contábamos que 3 de cada 4 trabajadores que reciben el sueldo mínimo están en estos segmentos de micro y pequeñas empresas que tienen menos margen, menos cintura, por decirlo de alguna forma, para poder enfrentar un aumento del salario mínimo. De todas maneras, se está discutiendo en el Congreso también la posibilidad
de mantener los subsidios permanentes para las pymes, pero no habría en este proyecto incorporado un subsidio de esa manera, es lo que destacaba entonces la discusión en el Congreso en torno a este tema. Queda todo en manos del Senado ahora. 8:10. Bien, y nos vamos a revisar otro tema en imágenes. Ustedes están viendo los detalles de la visita del presidente Gabriel Boric a China, que va concluyendo ya así la gira por Asia. El presidente sostuvo una reunión con Xi Jinping en China en un momento bien relevante para las definiciones que nuestro país tiene que hacer, producto de las tensiones comerciales a nivel global. La guerra arancelaria que abrió Estados Unidos con China principalmente ha abierto un escenario muy complejo para nuestro país. Por un lado, China es nuestro principal socio comercial. Por otro lado, Estados Unidos no solo es destino de productos y envíos, sino también es un socio en materia de inversiones acá en Chile muy relevante. En ese contexto, entonces, este viaje era destacado como uno clave por las señales que se pueden entregar. Por supuesto que nuestro país necesita una posición quizás más imparcial respecto a aquel conflicto, pero ha estado en la mesa, por supuesto, el énfasis del presidente Boric en la defensa de esa autonomía y, por otro lado, también un rechazo a guerras comerciales. Mientras tanto, se han ido generando nuevos lazos y vínculos comerciales también, con trabajo que quizás puede ser más burocrático, pero no por eso menos relevante. Por ejemplo, ciertos protocolos que ha firmado el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, permitirán reactivar los envíos avícolas a China, según dijeron desde el Ministerio de Agricultura, como un efecto bien concreto de esta gira. Escuchemos qué dijo el presidente Gabriel Boric ayer tras una exposición, un encuentro, digamos, con el presidente asiático Xi Jinping y su mirada respecto a cómo enfrentar estos conflictos que se están generando a nivel global. Siendo hoy día China nuestro principal socio comercial, en Chile guardamos la profunda convicción de que cuando el comercio es libre y está pensado en función de la mejora del bienestar de los pueblos y no solo de unos pocos, trae beneficios que son recíprocos. Y eso hoy día está siendo puesto en duda en el mundo. Por lo tanto, el estar hoy día acá por parte nuestra es una demostración de la convicción en el multilateralismo y que las guerras comerciales no son la manera de enfrentar nuestros problemas ni las diferencias. Que ya había manifestado el presidente Boric en otros espacios y que se ratifica entonces al cierre de esta gira por Asia. Son las 8:13, nos vamos a otro tema. De vuelta a nuestro país, ayer ya les contábamos, la Cámara Chilena de la Construcción organizó un evento en parte del contexto de la Semana de la Construcción bien interesante, donde se reunieron algunos de los candidatos presidenciales a discutir sobre propuestas no solo respecto al sector de la construcción en materia de vivienda, infraestructura, sino también de otros asuntos que tienen que ver con ir delineando las propuestas que van a estar sobre la mesa en la elección primaria, en el caso del oficialismo, y definitivamente ya la primera vuelta en noviembre próximo. Ayer participaron Evelyn Matei, Carolina Toá, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Gonzalo Vinter y Janet Jara en este encuentro de la Semana de la Construcción. Y vamos a escuchar dos definiciones que se dieron respecto al tema de viviendas. Vamos a escuchar primero a Carolina Toá refiriéndose a la claridad técnica que hay para ir avanzando en la construcción de más de 100.000 viviendas que cree se deben levantar en el próximo periodo. Y por otro lado también a Evelyn Matei con propuestas, una batería de propuestas específicas para avanzar en esta materia. En materia de crecimiento, hay proyectos que en Chile podemos agilizar, hay sectores que tienen enorme potencial. En materia de vivienda hay bastante claridad técnica de cómo avanzar. En materia de mejoramiento del Estado, los diagnósticos están hechos, las propuestas están hechas, pero hay que tener el coraje de hacer las cosas y no quedarse con respuestas simples o que más parecen panfletos a veces que programas de gobierno. En nuestra propuesta y en nuestro gobierno vamos a recoger y tenemos muchas ideas de cómo hacerlo. Hoy día planteamos 7 desafíos para enfrentar el tema de vivienda. Tenemos una agenda muy clara para mejorar y hacer más ágil el Estado. Y tenemos una cartera también amplia de inversión que podría gatillar una fase de crecimiento. Y la clase media y los jóvenes ya sencillamente no pueden acceder a una vivienda. Y por lo tanto estamos elaborando
propuestas realmente poderosas para que eso se pueda revertir. Ver cómo podemos bajar el costo de construir la vivienda, cómo poder ayudar, por ejemplo, a personas que no tienen el dinero para poner el pie, cómo podemos alivianar básicamente la vida, porque si la gente no tiene vivienda, después no nos espantemos porque la tasa de natalidad es baja. Es como lo mínimo que debieran tener las personas. Ahí estábamos escuchando entonces algunas de las primeras propuestas que se hicieron en este contexto, en un encuentro que permitió ir viendo cuál es el diagnóstico también, ¿no? Y había consenso desde ese punto de vista respecto a los desafíos que hay en materia de permisología, por ejemplo. También en la necesidad de avanzar más rápido en la construcción de viviendas, sobre todo desde el punto de vista de las viviendas sociales, pensando en el déficit que en nuestro país supera las 600.000 unidades. Por ahí el lado de los consensos, donde había más diferencias, tenía que ver fundamentalmente con los recursos fiscales que se requieren y las estrategias para llegar a esos puntos. Hubo contrastes bien claros, por ejemplo, respecto a las propuestas de recorte de gasto público que planteaba el candidato Johannes Kaiser, y ahí se generó algún intercambio bien importante con Janet Jara respecto a dónde generar esos recortes. Evelyn Matei planteaba una línea dura similar también, con recortes que deberían llegar a los 6.000 millones de dólares, mientras otros ponían el énfasis, sobre todo en el oficialismo. Gonzalo Winter así lo planteaba también, más bien en otro tipo de medidas que no pasaban por el recorte de gasto público, sino por aumentar las fuentes de ingreso para generar el financiamiento necesario. Sobre estos temas vamos a escuchar ahora a José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, luego a la candidata del PC, Janet Jara. Hay personas que no quieren que Chile progrese, cosa de que usted revise en los distintos municipios de Chile en cuáles se han ejecutado o en cuáles hay menos autorizaciones para edificar viviendas. Y va a coincidir, ustedes pueden verlo, yo le puedo mencionar la situación de Valdivia, pero coincide exactamente con alguien que tiene una ideología determinada con la falta de progreso y desarrollo, en este caso de una ciudad como es Valdivia. Queremos no solamente venir a conversar con los empresarios y empresarias, sino que también traer la visión de quienes hoy día no tienen casa. Tenemos la necesidad de reducir el déficit habitacional en nuestro país, no solamente en los sectores sociales que viven en campamento, que viven allegados o que no les alcanza para vivir, sino que también en los sectores medios de nuestra sociedad, donde el crédito hipotecario se ha hecho en definitiva inaccesible dado el aumento del suelo y del precio de las viviendas, así como también de las tasas de interés que han sido muy resistentes a bajar a pesar de todos los cambios macroeconómicos que ha habido en nuestro país en los últimos 3 años. Son las 8:18, nos vamos a ir a una pausa a esta hora de la mañana. Ya volvemos, seguimos con Agenda Económica M. Estamos de vuelta para seguir revisando otras informaciones de esta mañana y vamos a contarles sobre lo que está ocurriendo con el precio de las bencinas. Para eso nos vamos al sitio web de cnnchile.com para contarles qué es lo que va a ocurrir a partir de este jueves, porque el precio de las bencinas baja desde este jueves. No lo hará, eso sí, en gran magnitud. Será una disminución bien menor, pero todo va sumando. 6 pesos por litro caerá la bencina de 93 octanos. La de 97 octanos lo hará en 4,7 pesos por litro. El diésel, 10,9 pesos por litro. Eso en materia de precio de los combustibles para vehículos fundamentalmente. Donde hay una caída bien notoria es en el querosén. Noticia importante considerando los fríos ya más invernales que estamos viendo. 20,3 pesos, esa será la disminución de los valores para el querosén a partir de este jueves. Recordemos que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno, sencillamente es el distribuidor quien establece entonces esos precios, ¿no? Los precios de referencia que entrega ENAP cada jueves, una actualización entonces en nuestro sitio web cnnchile.com.
Bien, 8:25, vamos a cerrar con un último antecedente importante también respecto a lo que está ocurriendo en materia de créditos hipotecarios. Resulta que la tendencia a la baja del interés promedio de los créditos en nuestro país ha mantenido una línea descendente de acuerdo a los últimos antecedentes que ha ido recogiendo el mercado, en un contexto donde el acceso al crédito ha estado bien restringido en los últimos años. Esa tendencia se ha ido acrecentando. Bueno, los últimos antecedentes muestran que los créditos hipotecarios, la entrega de créditos hipotecarios sigue a la baja. Por eso es tan relevante la aprobación en el Congreso por unanimidad de 25 votos a favor en la sala del Senado del proyecto que crea la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas. El trámite ha sido bien fluido para esta iniciativa, busca revertir precisamente el cierto estancamiento que se ha dado en materia de venta de departamentos nuevos en nuestro país, y esa iniciativa entonces ya quedó despachada y lista para ser ley. Fue aprobado este proyecto con la iniciativa ya tramitada en la Cámara de Diputados. Entonces avanza a un tercer trámite para resolver las diferencias que hubo entre ambas partes. Respecto a las implicancias que esto puede tener, se espera que tenga un impacto en cerca de 50.000 viviendas que podrían salir del stock acumulado hasta ahora en el sector inmobiliario. 8:27, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta revisión de Agenda Económica AM. En unos minutos partimos en Chile Radio junto a Carola Rejola. Que tengan un buen día.